defensor no la avisoró, se debe absolver a la persona. Así el defensor lo único que haya pedido es bajar de tentativa lesiones personales, por ejemplo, pero ustedes ven que no existió ningún delito. Entonces, eso es algo que es bien, bien importante. La absolución siempre prevalece. Otra situación que se puede presentar también. Yo propongo error de tipo, pero ustedes ven que lo que hay es un error de prohibición. Si está demostrado que es que no es una intuición, o sea, de las evidencias se puede sostener eso, pues se absuelve por el error de prohibición y no por el error de tipo. B. Si es una hipótesis condenatoria, esta será relevante cuando la defensa haya incumplido las cargas procesales que le asisten, incluso si la fiscalía no demostró su teoría del caso. Bueno, y ahorita que tenemos esto, si lo enlazamos con la nueva providencia, que será objeto de discusión en su momento, que se puede condenar casi por cualquier, no, casi no, por cualquier delito siempre que no haya alteración del núcleo fáctico. Sí. Entonces, eso es algo que tenemos que analizar hasta qué punto realmente moverme en el código puede implicar una alteración del núcleo fáctico y cómo hacer un ejercicio con eso sin que lo altere, porque eso es intocable, ¿no? El núcleo fáctico son los mismos hechos. O sea, ustedes se tienen que imaginar algo como esto. En la imputación, en la acusación y en el juicio, los hechos son idem. Copiar, pegar, copiar, pegar, copiar y pegar. Si usted no necesita para hacer una nueva calificación jurídica modificar ningún hecho, en ese sentido es que se podría hacer la variación de la calificación, siempre y cuando se implique mejorar la situación del procesado. Entonces miren lo que dice acá. En tales eventos el funcionario judicial observará que las nuevas aserciones no conduzcan en la práctica a exceder los términos de la acusación en lo que atañe al núcleo fáctico y los cargos jurídicos atañe. Acá en los cargos jurídicos atañe uno podría decir, esta providencia fue antes de que tuviéramos la providencia actual que permite la modificación en los cargos jurídicos. Aquí podríamos completar sin que esté diciendo que estemos de acuerdo con esa providencia, sino uniendo ese precedente con lo que ahorita intenta ser una nueva sentencia en lo que al núcleo fáctico atañe. Fin. Iría hasta ese punto. Únicamente así podrá proferir fallo de condena. Eso frente a la pregunta que tenía el doctor Emi. No sé si tiene algo adicional a esto. ¿Alguna vez? Es que hace como 3 meses llegó a la Corte una sentencia donde el juez y la avalaron, donde no se demostró la tesis de la fiscalía, ni tampoco la tesis de la defensa, pero el juez, con fundamento en todas las pruebas practicadas, se creó su propia teoría y condenó. Y se fue a la Corte y la Corte dice no se modificó el núcleo, es decir, se condenó por lo que se acusó, el núcleo fáctico modificable. Pero la teoría del caso de la fiscalía no la probó, o sea, pero él sí montó su teoría con lo que se practicaron. Yo lo que pienso... Y se avaló eso, es decir, el juez puede montar su propia teoría y diferente a la que planteaba por la defensa, con fundamento en las pruebas practicadas. Eso es un tema que, digamos, está en trabajo, ¿no? Porque pues hasta ahora es esa providencia, tocaría esperar que no es doctrina probable. En realidad, si fuéramos la doctrina probable es la que dice que eso no se puede hacer. O sea, bien un juez puede absolver teniendo en cuenta que un delito distinto, ubicado en capítulo diferente, no se da. O sea que es un tema más para analizar. Yo recuerdo una providencia también que sería contraria a esta, obviamente mucho anterior, donde una persona la procesaron por acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir. Y se demostró que no fue puesta en incapacidad de resistir, sino que ella estaba en ese mismo estado y se aprovechó. Y la Corte absuelve. Absuelve porque dice, no se probó se probó y le compulsó copias para que investigaran a la Fiscalía Penal y disciplinariamente por hacer mal el ejercicio de adecuación típica y absolvió. Y dijo, porque hay unas reglas de procedimiento, un debido proceso, y si las hace el Congreso de la República, y yo no soy un legislador, yo no puedo glosar sobre ellas. La regla dice de congruencia que la persona no puede ser condenada por delitos por los que no se ha pedido condena, y ella no me pidió condena por eso. Lo siento, lo hizo mal. ¿Hay un perjuicio grave? Sí. Pero es que usted no me pidió condena por eso. Entonces miren cómo podemos contrastar esa providencia con la que estás ofreciendo. Es que con esta persona puesta y aprovechar, yo me voy a defender. O de claro, dos cosas diferentes. O de aprovecharme. Exacto. Esto va vulnerando el derecho de defensa. No, es que inclusive, no sé, pero decir que yo tengo como fiscalía un marco fáctico de acusación
que proponga una teoría diferente. Sí. Yo veo eso bien complicado, es decir, esos hechos son esos hechos y usted puede tratar de explicarlos como teoría en diferentes formas, pero esos son los hechos, Esos son. no son otros. Entonces, pretender que yo como juez pueda generar un marco fáctico diferente. Es un desborde y sobre todo que terminaría casi que en el campo intuitivo, de corazonada, porque ¿de dónde saca usted esos hechos? Hasta ahorita en juicio, eso vulnera el derecho a la defensa básicamente porque es que yo me defendí durante 3 años, que dure un proceso penal, de otra cosa. Y acá de pronto, de buenas a primeras, el juez inventa una hipótesis. Entonces, eso es una situación. Me estoy dando cuenta ahorita, José María, mucho en los casos de acceso carnal o acto sexual, las acusaciones, la están acusando por acto sexual o acceso carnal. No es posible. Disyuntivo. No sabe si es un acceso o un acto. Y están acusando así y se van a pedir decirle, por Dios. Entonces la defensa descansa en paz. Sí. Hombre, voy a ir a pescar en el revuelto a ver si puedo probar un acto o un acceso, o si no me da el acceso, pues pruebo un acto. Y lo estoy viendo así. Y no están. Y en la parte de adecuación, o sea, la parte de descripción, ¿a cuál corresponde? Porque hay una correspondencia entre la descripción de hechos. A los dos. Pero ¿cómo puede un hecho? La fiscalía cree que le accedió o que hubo actos. Así tal cual, escribe el primero y abajo la ecuación típica, y de los hechos es un solo hecho. Sí, pero del hecho debe haber un marco diferenciador, debe haber algo que me diga, la accedió porque es que hay una descripción de no lo saben, como no lo saben, va a haber. No, dése cuenta que lo que me está diciendo usted es que hay un vacío en la descripción de hechos. No hay hechos jurídicamente relevantes completos. Exacto, porque si no se daría la contradicción. Sí. Claro, por eso, desde ahí viene el error, doctor. Claro, entonces no saben y así van a pescar a ver qué pueden poner. No, eso es terrible porque no es lo mismo defenderse de un acto que de un acceso. Claro, y sobre todo que, miren por ejemplo la situación tan diferente que se hubiera resuelto en este caso. La Corte sintetizó todo eso que escuchamos de las posiciones, Patricia Salazar, en esta expresión. Me gusta la capacidad de síntesis que tiene la doctora Patricia Salazar. Digo, toda esta sentencia, que es bastante extensa, acá pues la tenemos resumida, se sintetiza en esto. En tal sentido ha planteado, por ejemplo, que puede predicarse la existencia de duda razonable cuando durante el debate probatorio se verifica la existencia de una hipótesis verdaderamente plausible que resulte contraria a la responsabilidad penal del procesado, la atenúe o incida de alguna forma que resulte relevante. La plausibilidad es un término muy importante. Tenemos otra teoría plausible, otra teoría exculpatoria, obviamente, ¿no? Y por exculpatoria no quiero decir que falte culpabilidad, sino que excluya la responsabilidad en general. Quería hacer un comentario sobre la tercera teoría que me surge, ¿no? O sea, Claro, claro. Una opinión personal, porque se habla de que una apoya a la fiscalía y la otra es la de la defensa, y entonces sale el juez con una tercera. Entonces, no sé hasta qué punto esa actitud, esa posición ahora, como con este fallo que se comenta, entonces estaría también vulnerando el principio de estudio propio, que surge así como una. Sí, digamos, la tercera teoría, entre otras cosas, teoría del caso, no puede implicar, como hay unas reglas que debemos tener precisadas, esa tercera teoría no puede vulnerar ni alterar el núcleo fáctico, ¿sí? O sea, los hechos, su tercera teoría no puede ser fáctica completamente, o sea, no puede ser como la teoría del caso estuvo dirigido a estas circunstancias y la mía es otra, no. Cuando se refiere a la teoría del caso puede ser una explicación plausible, contextual, que no altere el núcleo fáctico de los hechos que se adecúan al tipo penal propuesto. Ahora, frente a la posibilidad de que esos mismos hechos se les pueda hacer una calificación jurídica distinta, es lo que aún está en discusión. Y está en discusión porque tenemos una jurisprudencia consolidada que dice que tiene unas reglas específicas, como son, por ejemplo, que esté dentro del mismo capítulo, dentro del mismo título, mismo bien jurídico, que no haya alteración en el núcleo fáctico, que no sea para agravar, sino para mejorar. Y tenemos una reciente providencia que, en esencia, lo que dice es todos los 376 artículos, pues por ahí, o sea, uno podría llegar al absurdo, ¿no? Sin modificar los hechos, lo que fue un daño en bien ajeno se vuelve un homicidio, no, lo que fue un homicidio se vuelve un daño en bien ajeno o algo así, siempre y cuando no se agrave la condición. Eso yo creo que es una providencia que estudiaremos también en un próximo conversatorio, que me parece que es algo para analizar. Y lo que haremos será contrastar las posiciones de la Corte junto con esta,
porque no por el hecho de que esa sea la última providencia implique ya per se que es la que vamos a aplicar. Inclusive la Corte suele modificar mediante la crítica que la misma rama frente a salvamentos o apartarse del precedente puede hacer. Las bases legales de todo esto que se ha explicado están, y las conocemos muy bien, pero a veces hay que releerlas, masticarlas y sentirlas. Artículo 7, presunción de inocencia e indubio pro reo. Presunción de inocencia o inocencia se absuelve en las hipótesis que dijimos, e indubio pro reo en las otras que son distintas. Y dice que el estándar es este: para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado, más allá de toda duda, razonable, ¿no? Que eso lo complementa en los otros. Fines. A mí como me gusta este artículo porque es que dice muchas cosas importantes frente a la labor que tiene la Fiscalía y la labor que debe descubrir. Fines, o sea, ¿para qué es las pruebas? ¿Qué buscan? Tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias en materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado. Les pregunto, ¿por qué se diferencia acá los hechos y circunstancias en materia del juicio de los de la responsabilidad penal del acusado? ¿Qué hechos pueden ser materia de juicio y no referirse a la responsabilidad penal del acusado? ¿Por qué el código distingue eso? Voy a ponerles este caso y ustedes me dicen si apunta precisamente a esto. La Fiscalía lleva un perito con el que pretende demostrar un elemento del tipo penal. Y yo llevo otro perito, no para demostrar o para quitar la demostración de ese tipo penal, sino solo y exclusivamente para atacar el método utilizado por el perito. Es un perito de refutación. En sí, lo bueno o lo malo de la pericia, la credibilidad o no del perito, no es un hecho jurídicamente relevante frente al tipo penal, que sí frente a la credibilidad, pero sí es un hecho importante en el juicio. Entonces, las pruebas pueden tener fines diversos a la demostración del hecho jurídicamente relevante entendido como los que se adecúan a los de responsabilidad penal, pero que inciden en esto. Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere conocimiento, más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. Solución de caso concreto. ¿Cómo solucionó el caso la Corte? Recordemos la primera pregunta, el primer problema jurídico. Si de la teoría científica de la defensa, que fue que precisamente el resultado del examen del laboratorio hecho al sacerdote, se deriva una duda razonable. Entonces lo soluciona así. Tesis. En el presente asunto, la hipótesis de la defensa fue construida con base en distintos enunciados probabilísticos, sustentados en los testimonios profesionales del campo de la bacteriología, pediatría e infectología, caso muy interesante, en los cuales un suceso azaroso y encadenado con el precedente siempre podía decidirse a favor del procesado en razón de la mayor probabilidad de cada uno de ellos. Y miren cómo plantea las tesis la Corte, sintetizando la posición de los abogados. Primero, era posible, dice la defensa y lo asume la Corte, era posible que el 13 de noviembre de 2009, fecha del abuso sexual imputado, la chica no estuviese en estado de viremia por el citomegalovirus. ¿Viremia qué significa? Periodo en que se puede contagiar a la persona. Entonces, esa sea la explicación de por qué el sacerdote no la tenía y sin embargo ellos han tenido relaciones sexuales. Dice la Corte, sin embargo, lo más probable es que sí fuera, es decir, que sí estuviera en esa etapa de viremia, dada la presencia anterior del herpes viral en el organismo de la menor y el tratamiento de quimioterapia que venía siendo sometida. Entonces la hipótesis más viable es la hipótesis precisamente de que el contagio era probable, era más probable que no. No podía descartarse que a pesar de ser besada en la boca y accedida carnalmente, la joven no le transmitió el herpes al acusado. No obstante, dice la Corte, lo usual o más frecuente es que debido al intercambio de fluidos, un inmunosuprimido infectado con el virus contagia a un inmunocompetente que no fuera portador del mismo. Podía ser que la persona recibiera el virus y sin embargo su organismo no generase anticuerpos de tipo alguno para combatirlo. Pero del contexto de lo relatado de las expertas se advierte como regla general que si una persona no sufre inmunosupresión por una patología determinada que no tenía el sacerdote, ni sida, ni leucemia, ni hepatitis, debería reputársele como inmunocompetente.
No era imposible que el resultado del examen del laboratorio del 21 de abril de 2010, según el procesado, no era reactivo para los anticuerpos IgM y IgG, obedeciera al denominado falso negativo. Claro, los exámenes pudieron resultar mal. No obstante, la probabilidad de que esto ocurra es del 4%, del 5% en los primeros y del 3% o 4% para los segundos. ¿Qué notan ustedes allí? Que se manejan probabilidades. Y entonces, frente a ese tema de lo que es la inferencia de carácter inductivo, la probabilidad es lo que cuenta para determinar cuál es la tesis que va a servir. Y por último, ¿hubiera podido practicarse la prueba de la carga viral para detectar directamente si el acusado era portador o no del agente infectado? Que no se la practicaron, miren qué curioso. Sin embargo, lo más razonable es no acudir a dicho procedimiento. Claro, la Fiscalía planteó subrepticiamente una tarifa legal, donde dijo, no, es que no le practicaron la que directamente detecta esto, sino otra que apenas nos da indiciariamente muestras de ello. Sin embargo, lo más razonable es no acudir a dicho procedimiento cuando la persona no presenta síntomas y la prueba de serología ha arrojado resultados negativos. Algo similar sucede con las pruebas de control de dopaje. Cuando la muestra del deportista sale negativa, no se repite el examen, pues este por sí es bastante confiable, pero cuando resulta positiva, se acude a la contramuestra para reducir al mínimo el margen de error. Entonces hace esa comparación que me pareció bastante importante. Para el tribunal, esta sucesión de acontecimientos, cuenta la Corte, aleatorios, no pudo desvirtuar del todo la verdad histórica de la imputación, pues de hecho no era posible refutar teóricamente la existencia de cualquiera de los sucesos improbables. Pero como la carga de la defensa en el proceso penal consiste en construir por lo menos una duda razonable, la decisión absolutaria del ADCUEN no fue contraria a derecho, ya que empleó como criterio válido de racionalidad una en el cual optaba por el evento en que una sucesión finita de la misma índole terminaba siendo el más frecuente entre todo el abanico de posibilidades, aunque sin descartar el menos probable. Entonces es una cuestión bastante interesante. No sabemos qué pasó, pero era más probable que no pasara. Exacto. Inclusive, previo a esto me pareció muy curioso en esa providencia que hablan de tirar una moneda y establecen las probabilidades. Fue una sentencia bastante pensada. Hace alusiones inclusive a teoría de los juegos y cosas como esas que nos permite, yo creo, ir más allá de lo que uno tradicionalmente ve y analizar que el proceso penal debe estar construido en una epistemología sólida y que las inferencias deben ser racionales y no simplemente intuitivas. No, y un poco desnudar la tendencia que tenemos nosotros a creer que una sentencia necesariamente refleja verdades. Exacto. No es cierto, nosotros acercamos a cierto nivel de probabilidad en todas las sentencias, pero no lo admitimos, asumimos que eso es una verdad y eso no es cierto. Es un nivel de probabilidad y cuando uno trabaja desde la probabilidad, asume una realidad que lleva a que el análisis sea un poco más realista, claro, que le dé el campo que corresponde a la duda. Porque nosotros con el cuento de que aquí estamos definiendo verdad o mentira, porque trabajamos es a eso, cuando nos movemos solo en esos dos bandos, le quitamos el espacio real que tiene el ejercicio de la duda razonable. Es cierto. Y claro, en un ámbito de certeza también, si no entendemos lo que es esto de las probabilidades, puede estarle exigiendo que para que la defensa gane el caso, tenga que plantear cuestiones de certeza. Claro. Y nos olvidamos de que ni siquiera los físicos, ni los químicos, ni los biólogos plantean las cosas en términos de certeza, sino de probabilidades y margen de error. Menos nosotros como jueces o abogados vamos a hablar acá de verdades absolutas, ¿cierto? Sí. El segundo problema es si al menor hay que creerle siempre porque es menor, ¿sí? Eso es en esencia lo que resume el problema jurídico. Y la Corte hace un llamado de atención muy fuerte y dice, no me tergiversen, yo nunca he dicho eso. La respuesta tiene que ser negativa, dice. En primer lugar, analizadas de manera aislada, tales expresiones no resultan válidas para decidir si al niño que manifiesta ser sujeto pasivo de un delito sexual debería o no creérsele, pues contendría una petición de principio. En tal sentido, o lo que es lo mismo, supone como solución el problema de aquello que necesariamente debería probarse. Es decir, y acá es donde está la falacia detectada, es ilógico plantear que al menor de edad habría que creerle cuando dice que es víctima de un abuso sexual con el argumento de que es digno de confianza lo dicho por quien sin lugar a dudas ha padecido la realización de esa clase de delitos. El proceso penal sirve, entre otras cosas, para determinar si una persona, ya sea en estado de debilidad manifiesta o no, tiene la calidad de víctima. Por lo tanto, en la decisión de fondo, jamás será razonable asumir que alguien es sujeto pasivo de una conducta por el único motivo de que lo afirma. Cuando el proceso busca, mirad, ¿y si será que eres sujeto pasivo? ¿Si eres víctima?
Pues precisamente el proceso penal es para eso. Y si le creo porque es víctima, di por sentado que es víctima cuando lo que busco es creerle para ver si lo es. Yo tengo un compañero en la universidad que estaba armando una tesis alrededor de la afectación que tiene en el proceso penal el uso de la palabra víctima desde el inicio del proceso. Claro. Y la proposición de él es cambiar, y este trabajo le está dirigido a cuál sería el vocablo adecuado. Sí. Pero lo cierto es que la estructuración está dirigida a que si nosotros cambiáramos el concepto, la palabra víctima, por una que no tenga esa carga ya de asunción Emotiva. de posición, Que es una carga, es una palabra muy emotiva. O sea, ya asume que se es, o sea, como que ya no hay discusión sobre el tema, y a partir de ahí se resuelven muchas cosas, solamente porque se colocó dentro del catálogo, recibió el rótulo de... el rótulo exactamente. La etiqueta. Sí, y quedó de ahí ya con un montón de cargas asumidas sin comprobación. Miren nada más cuando un contrainterrogatorio se puede poner fuerte. Entonces, es la víctima. Era víctima. Sí. Pero no estamos en el proceso para saber si es víctima. O sea, para eso es el proceso, ¿no? Para saber al final. Pero entonces nos dice, ¿y en la acusación qué es lo que se hace? Determinar quién tiene calidad de víctima. Fin. O sea, se decidió ya el proceso ahí. Para allá iba, se le reconoce como víctima cuando estamos en la discusión del asunto. Y la Claro. palabra asume un montón de comportamientos que... Entonces, me parece eso que es algo, sería muy loable y muy interesante. Entonces, ¿recuerdan cuál es el nombre de la falacia, la cual implícitamente lo de la Corte? Bueno, realmente ella lo dijo, ¿no? Que es petición de principio. Petición de principio, que es presuponer que está demostrado aquello que está por demostrarse. En segundo lugar, las afirmaciones en comento no pueden apreciarse sin tener en cuenta el específico problema jurídico que solucionaron, algo que siempre el doctor Giovanni ha planteado. Uno no puede citar sentencias sin entender el contexto en el que se dio esa sentencia. Si yo hago citas y citas y citas, obviamente, descontextualizadas de cómo se produjo. Miren todo lo que hemos tardado en explicar por qué esta sentencia se decidió así. Entonces es un contexto que nos dice, esto fue lo que hubo acá. Entonces la Corte dice, no me descontextualice, o sea, esto yo lo expresé en un contexto específico. Casó y revocó en su integridad una providencia en la que el tribunal había absuelto a un individuo señalado de haber abusado sexualmente a su nieta, 9 años, mediante argumentos absurdos y discriminatorios. Por ejemplo, dada la inmadurez de un menor de edad, la niña no tiene plena aptitud para testificar. Segundo, como carece de sentido ético, no sabe medir consecuencias de sus afirmaciones. Tercero, no existe en el proceso de dictamen pericial que certifique la sanidad mental de la ofendida. Y cuarto, debido a las restricciones propias de tal condición, su testimonio debe estudiarse con gran mesura. Frente a estos postulados, que además de ignorar el interés superior de la menor, vulneraban con creces el principio de libertad de medios de prueba, era de esperarse que la Corte respaldara con firmeza la posición contraria, de acuerdo a la cual no podían desestimarse los testimonios de los niños únicamente por la razón de su corta edad. Y opera lo contrario, ni tampoco darles más peso porque son menores de edad. Son testimonios que debemos estudiar y ver si son creíbles o no. O sea, sobre ellos no opera una tarifa. Si eres niño, eres mejor testigo o peor testigo. Sí, con más cuidado hay que analizarlo, porque es más difícil dimensionar el mundo de lo que es ese niño. Lo anterior no implicaba, ojo, no implicaba la consagración como tesis del enunciado contrario del tipo, a los niños que alegan ser víctimas de delitos sexuales siempre hay que creerles, ni nada por el estilo. Conclusión, lo importante en cualquier caso es que habrá escenarios en los cuales la obtención, esta es la frase final de la Corte, miren lo interesante que es, o incluso el acercamiento a la verdad material resultará imposible y por lo tanto los funcionarios deberán detenerse en la decisión que más se ajuste al ordenamiento jurídico. En este evento, en la que es preferible no sancionar a una persona a pesar de la probabilidad de que sea responsable, en lugar de dictar fallo contra un culpable cuando existe el razonable riesgo de estar condenando a un inocente. Eso tiene un nombre técnico. En epistemología del derecho probatorio, se denomina distribución del error. Siempre que nosotros vamos a tomar una decisión, existe un riesgo que nos equivoquemos. Pero desde el punto de vista de la política criminal y de la política de Estado, ¿qué es preferible? ¿Absolver a un culpable o condenar a un inocente? Entonces, los estados se han decidido de distribuir el error de tal manera que el sistema está diseñado a que no nos equivoquemos, pero que si nos lleguemos a equivocar, esa equivocación consista en absolver al culpable. Sí, porque lo que usted acaba de decir es un problema de política criminal. Cuando yo digo que es preferible, ¿sí? Lo preferible es... No, sí.
Entonces, cuando yo digo que es preferible condenar o no, ese es el ejercicio que hace el Congreso. Exacto. Nosotros, como operadores, aplicamos es una regla. Nosotros no podemos preferir, nosotros lo que hacemos es que ante la situación aplicamos la regla operativa. De ahí la diferencia entre momento legislativo y momento jurisdiccional. No somos legisladores, somos jueces. Ya hay unas reglas. ¿No nos gustan? Bueno, son esas. Eso sí ya es una cuestión. Así están. Y lo que en este escenario nos lleva es a absolver a culpables, puede ser que pase. Pero lo que el Estado no quiere permitir es condenar a un inocente. Muchas gracias por la atención prestada. Nos veremos en otra ocasión. Me gusta.